La tarde había llegado suavemente a Santa María, envolviendo la tranquilidad del pueblo en un suave resplandor ámbar. El sol de verano, suave y perdonador, colgaba en lo más bajo del horizonte, proyectando sombras largas y doradas sobre el espacioso jardín del apartamento de Jennifer Cartwright. Era el tipo de velada que te hacía creer que nada malo podría suceder en un lugar tan tranquilo. El césped de Jennifer, amplio y bien cuidado, flanqueado por setos recortados, estaba rodeado de delicadas sillas florales, mesas cubiertas de lino blanco y porcelana vintage que tintinea dulcemente bajo el peso del té caliente. Una hoguera rústica crepitaba silenciosamente en un pozo de piedra cercano, su humo ascendiendo en delicadas espirales hacia el cielo teñido de lavanda. Invitados de todos los rincones del pueblo entraban, vestidos con cardigans ligeros y trajes de lino, murmurando saludos e intercambiando bromas con la calidez característica de un pueblo pequeño. Fue, como siempre, idea de Jennifer organizar la fiesta del té, un evento en el jardín que ella se jactaba orgullosamente ante todos los que querían escuchar. ¿Y por qué no lo haría? Como la viuda más rica del pueblo, su finca era el corazón de la sociedad local, y su lengua afilada solo era igualada por su obsesión por las apariencias. La señorita Marple había llegado temprano, como era su hábito, acomodándose tranquilamente en un asiento bajo un cerezo enorme. Llevaba su cardigan gris pálido y una falda azul marino, con un fino sombrero de paja prendido cuidadosamente a sus rizos plateados. Sus ojos, azules y astutos, escudriñaban la reunión con cortés interés, observando las sutilezas de las sonrisas, la rigidez de los hombros y los destellos de emoción que a menudo decían más de lo que las palabras podrían jamás expresar. El té apenas había comenzado a fluir cuando la fuerte voz teatral de Jennifer resonó a través de la reunión. «Amy, cariño», trinó. La gente todavía está bastante sorprendida de conocer a tu esposo, Edward. Qué humildes antecedentes, pero notablemente bien educado, ¿no te parece? El amor realmente se eleva por encima de la pobreza. Amy sonrió, imperturbable ante el comentario, y deslizó su mano en la de Edward. Edward vive con nosotros ahora, dijo casualmente. Ser un jardín es un arreglo moderno, después de todo, práctico y perfectamente progresista. La señorita Marple bebió su té lentamente, estudiando a Edward con sutil interés. Su apariencia era de corte limpio. Su traje estaba impecable y evidentemente nuevo, aunque el collar llevaba arrugas tenues que delataban un trabajo apresurado o un planchado descuidado. Sonrió nerviosamente, moviéndose ligeramente de pie. Sus ojos, oscuros y vacilantes, mostraban una especie de confusión inquieta, un hombre que no se siente del todo cómodo en su propia piel. Antes de que alguien más pudiera intervenir, Jennifer añadió con un brillo en los ojos. Y no olvidemos que Edward, mi hermana Melissa ya se casó con mi querido hijo Jason. ¿No es precioso? Ahora estamos prácticamente cosidos juntos. La señorita Marple ofreció una leve sonrisa, pero sus ojos parpadearon brevemente hacia el lejano final del césped. Allí estaba Jason, alto, guapo y justo para hacer sombra también. Se apoyaba en un poste de madera, un vaso de whisky colgando de sus dedos. Su mirada se desvió, distante y medio iluminada, nublada por el sueño o la bebida. Detrás de él, sentada tranquilamente y sola, estaba Melissa. Llevaba un suave vestido floral que parecía elegido para ella, no por ella. Sus hombros estaban encogidos, sus manos apretadas en su regazo. No hablaba, no sonreía. Parecía casi invisible en una fiesta lanzada parcialmente en su nombre. La señorita Marple, siempre atenta, notó los leves rasguños en la mano derecha de Melissa, delgados y frescos, de esos que no provienen de la jardinería, sino de resistirse. Suavemente, se inclinó hacia ella y preguntó: ¿Estás bien, querida? Melissa miró hacia arriba brevemente, sorprendida por la amabilidad. Dudó, luego dio un pequeño asentimiento, casi reticente. Sí, estoy bien. Pero no lo estaba. La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado ensayada. Entonces el ritmo del jardín cambió. Una criada, Elsa, joven y siempre ansiosa, tuvo dificultades para empujar una silla de ruedas por la hierba irregular. En ella estaba sentada Marta, madre de Melissa, pálida y solemne. Su presencia fue repentina y molesta. Jennifer se giró y echó una mirada a la mujer, murmurando con desdén: La próxima vez, tráela por atrás, Elsa. Las palabras cayeron como una piedra en el silencio del agua. La señorita Marple observó a la criada, la mandíbula se tensó, pero Elsa no dijo nada. Marta tampoco. Simplemente se quedó mirando recto hacia adelante, sin expresión. La fiesta continuó hasta el final mientras el sol se ponía más bajo. Los invitados se fueron escurriendo,
Sus despedidas fueron cortas y distraídas. La risa y las tazas de té se habían desvanecido, reemplazadas por una extraña quietud en el jardín. Melissa no se había movido mucho a través de la tarde. Jason había rellenado su vaso 2 veces. Edward, mientras tanto, revoloteaba entre la conversación y el silencio, nunca conformándose por mucho tiempo. Al final, solo quedaban unos pocos. La señorita Marple se encontró sentada al lado de Marta, que no había pronunciado ni una palabra en toda la noche. Jennifer y el resto se habían ido adentro, dejando el jardín iluminado solo por la luz del fuego moribundo y el parpadeo de las lámparas colgando de la pérgola. ¿Disfrutas de las fiestas?, preguntó suavemente la señorita Marple, su voz suave como la lana. Marta giró ligeramente la cabeza. Siempre son tan brillantes, respondió con tono seco. Demasiado brillante para lo que es bajo. La señorita Marple la miró. Era una cosa extraña que decir y se quedó en su mente mucho después de que el silencio regresara. Supongo que debería irme, dijo la señorita Marple, levantándose lentamente. La tarde se estaba volviendo bastante fresca. Ella estaba a solo unos pasos de la puerta cuando sucedió. Un grito desgarrador, agudo, roto, rasgó la calma de la tarde, la voz de Melissa. Elsa gritó desde dentro de la casa. Dios mío. El aire dentro de la casa Cartwright había cambiado. Momentos antes, había pulsado con risas, chismes ociosos y el débil tintineo de tazas de té. Ahora, mientras la señorita Marple cruzaba la calle y las puertas francesas desde el jardín hacia el pasillo de la cocina, era como si un vacío se hubiera tragado la vida del lugar. La luz parpadeaba, las sombras se alargaban y el silencio tronaba. La cocina, por lo general un cálido santuario de panés y cobre pulido, estaba tensa y fría. Cada habitante estaba reunido allí, paralizado por la incredulidad. El aire estaba cargado de impacto, como si se negara a dejar atrás lo que acababa de ocurrir. La mirada de la señorita Marple recorrió la habitación. Amy se paró cerca del fregadero, con las manos firmemente sobre su boca, sus hombros temblando. Parecía que podría gritar de nuevo, pero no salió ningún sonido. Al lado de ella, Jennifer Cartwright estaba rígida, una estatua de porcelana de la conmoción. Su voz tembló cuando finalmente susurró. ¿Qué? ¿Qué demonios ha pasado? Y allí, como una muñeca de porcelana caída desde gran altura, yacía Melissa. Estaba arrugada torpemente sobre el suelo de baldosas, su bufanda colgaba suelta alrededor de su cuello, retorcida como una cinta olvidada. Un torrente oscuro de sangre se extendía debajo de su cabeza, tiñendo lentamente el pálido lechada con un halo grotesco y creciente. Su rostro se había vuelto de un pálido marfil, los ojos entreabiertos estaban vidriosos, mirando fijamente en algún lugar mucho más allá de los muros de la cocina Cartwright. La señorita Marple inhaló profundamente, en silencio, muy familiarizada con el silencio que sigue a la tragedia. Se movió adelante con deliberada gentileza, sus pasos silenciosos sobre el suelo. Cerca de la base del estante de madera, una pequeña varilla de acero descansaba. Una herramienta de cocina inocua, excepto que tenía sangre manchada en su extremo estrecho. La vista de ella, casi colocada descuidadamente, envió un escalofrío a través de la habitación. Marta, sentada en su silla de ruedas justo más allá de la puerta, dejó escapar de repente un sonido gutural que resonó en las baldosas. Mi hija, mi Melissa. Alguien la ha matado, lloró de angustia, meciéndose ligeramente. Sus manos apretaron los brazos de la silla de ruedas con nudillos blancos de terror. La compostura de Jennifer se quebró como un rayo seco sobre una ramita. Se giró bruscamente hacia los demás, elevando el tono de su voz. Esto es exactamente por eso que dije que no deberíamos haberlos invitado a nuestra casa. Esto es lo que pasa con gente de esa clase. Primero argumentos, ahora asesinato. Edward se estremeció visiblemente y dio un paso hacia atrás, luego agarró torpemente el brazo de Amy, aferrándose a ella como un niño asustado, buscando refugio en una tormenta. La señorita Marple mantuvo la compostura mientras se agachaba lentamente cerca del cuerpo, con cuidado de no perturbar ninguna evidencia potencial. Sus agudos ojos se entrecerraron mientras escaneaban la escena con la precisión de un detective experimentado. Primero estudió la varilla de acero. La alfombra debajo de ella estaba ligeramente hundida, apenas perceptible para un ojo inexperto, pero sugería que la varilla se había caído con suficiente fuerza para dejar una marca. Ni arrojada, ni pateada, pero dejada caer a propósito. Luego, sus ojos se dirigieron a las manos de Melissa. Su mano derecha estaba curvada hacia adentro y 2 de sus uñas estaban visiblemente desportilladas, agrietadas en ángulos irregulares. Secas.
Había sangre incrustada debajo de ellas, señal de lucha. Intentó arañar a alguien, o contraatacar. Entonces vino la taza rota, descansando a unos cuantos pies del cuerpo, destrozada en 3 piezas dentadas. Un lado tenía una mancha carmesí, débil pero inconfundible sangre. La señorita Marple frunció el ceño. La taza no se había caído y roto simplemente en la conmoción. Había sido parte del acto, posiblemente el comienzo. Un sirviente fue enviado a llamar a la policía. En 15 minutos, el inspector llegó. Era alto, vestía un abrigo largo marrón y un trilby gris que le daba aire de exmilitar. Su expresión era grave y su paso rápido. Le siguieron 2 agentes uniformados, desplegándose con precisión silenciosa. Los ojos del inspector se encontraron con los de la señorita Marple casi al instante. La reconoció inmediatamente. Señorita Marple, dijo bruscamente. ¿Estuvo usted presente? ¿Fue testigo de lo que ocurrió? La señorita Marple se levantó a sus pies con lenta gracia. Acababa de salir por la puerta del jardín cuando escuché el grito, dijo en voz baja, tono sereno. Me di la vuelta y regresé inmediatamente. Los encontré exactamente como los ves ahora. ¿Alguien más observó o escuchó algo antes del incidente? Preguntó el inspector, pensativamente. Nadie mencionó nada, respondió la señorita Marple con voz pensativa. Sin embargo, me di cuenta de que la ventana de la cocina estaba un poco temblorosa. El inspector caminó hacia ella, la examinó y murmuró. Sí, pero no hay señales de forzamiento. La entrada, añadió la señorita Marple suavemente, y el suelo exterior están húmedos por la lluvia de la tarde. No vi huellas ni suelo perturbado. El inspector se giró para mirar hacia la habitación de nuevo, su voz ahora resonando con autoridad. Esto no parece ser un robo o ataque externo. Nada ha desaparecido. No hay señales de intrusión. Hizo una pausa, sus ojos barrían la reunión, y concluyó. Fue cometido por alguien dentro de la casa. Jennifer jadeó. El agarre de Edward sobre Amy se tensó. El inspector emitió rápidamente instrucciones a su equipo. Nadie debe salir de la propiedad, no sin mi permiso. Este es un delito de casa cerrada. Hizo un gesto a un agente. Aseguren la escena. Inicien la entrevista de los miembros del hogar, uno por uno. La señorita Marple se quedó a un lado, en silencio, observando. Su rostro era ilegible, pero su mente ya estaba trabajando, girando, mapeando, recordando detalles que nadie más había notado. La varilla de acero fue fotografiada y sellada en una bolsa de pruebas transparente. La taza rota fue levantada. Se tomaron muestras de debajo de las uñas de Melissa, y la sangre se recogió para análisis. El inspector volvió a mirar a la señorita Marple. Ya conoce a la gente de aquí. Conoce este pueblo. Agradecería su opinión, si está dispuesta. La señorita Marple sonrió levemente, cruzando las manos delante de ella. Por supuesto, aunque debo admitir que hoy preferiría esperar pastel y crochet, no asesinato. Un destello de diversión seca pasó entre ellos. El inspector continuó. Necesitaré que envíen el cuerpo al forense, instruyó. Autopsia completa, y asegurémonos de obtener muestras de las tazas de té, especialmente las cercanas a la víctima. Para entonces, ya había llegado el equipo forense. Sus batas blancas y manos enguantadas parecían fuera de lugar en la otrora alegre cocina. Trabajaron con rapidez y sin emoción. El cuerpo de Melissa fue cuidadosamente metido en una bolsa negra con cremallera y levantado en una camilla. Su cuerpo sin vida desapareció de la cocina que apenas hacía unas horas había sido lugar de risas. Edward se giró, incapaz de mirar. Amy permaneció de pie, inmóvil como si estuviera tallada en piedra. Jennifer, sacó un espejo compacto de su bolso y volvió a aplicarse el lápiz labial, su mano temblando ligeramente. La señorita Marple lo notó todo. El verdadero drama, sabía, acababa de comenzar. Salió al jardín nuevamente. El viento soplaba suavemente entre los rosales, sus pétalos se habían plegado hacia adentro, temblando con la brisa, aunque en luto. La señorita Marple acercó su chal alrededor de sus hombros y miró hacia la casa. Sus ventanas brillaban suavemente, sin darse cuenta de las sombras que se acumulaban en el interior. Detrás de una de esas ventanas estaba la persona que había acabado con la vida de Melissa. Y quizás esa misma persona estaba mirándola ahora. Pero la señorita Marple, tranquila como un lago quieto, solo sonrió débilmente para sí misma. El asesinato, murmuró, nunca es limpio. Pero la verdad siempre se filtra.
Se dio la vuelta y se dirigió a casa. Mañana la verdadera investigación comenzaría, y alguien descubriría que la señorita Marple tenía una forma de descubrir secretos, un hilo a la vez. Habían pasado 2 días desde la trágica muerte de Melissa Cartwright, y el tranquilo pueblo de Santa María se había convertido en un caldero de susurros. Desde la oficina de correos hasta la casa parroquial, desde los callejones adoquinados hasta la caja del mayorista, la gente susurraba con ceño fruncido y miradas de reojo. El dolor flotaba en el aire como una espesa niebla, pero estaba teñido de algo más agudo, curiosidad. Ella solo había estado casada 4 días, suspiró la señora Phelps mientras arreglaba claveles en su floristería. Pobre alma, apenas entrando en su nueva vida y se fue. No me parece bien, murmuró el carnicero, afilando su cuchillo. Algo está mal, digo yo. Una chica como ella abatida en su propia cocina. Y ahora, un nombre inesperado revoloteó entre conversaciones en voz baja, Margie. Se suponía que Margie las traería alegría a la boda, dijo la señora Tratter, asomándose por encima del seto de su jardín. ¿Un primo? ¡Qué pena! Apenas tocó su dobladillo antes de que el dolor la arrastrara. Esa tarde, la señorita Marple metió su lista de tejido en su bolso, envuelta en un suave chal azul alrededor de sus hombros. El viento otoñal le mordisqueaba las mejillas mientras se dirigía hacia la tienda general del pueblo, sus pies encontrando los adoquines con facilidad practicada. Su objetivo era únicamente comprar un poco de lana suave, quizás para un cardigan que había estado planeando, pero el destino tenía otras intenciones. Mientras se acercaba al puesto de frutas frente a la tienda, se detuvo. Un destello de cuero rojo le llamó la atención. Y entonces, una risa brillante, despreocupada y dolorosamente inapropiada. Allí, junto a las cajas de fruta, estaba Jason, el esposo de Melissa. Parecía desconcertantemente despreocupado, su abrigo gris ceniza inmaculado, su cabello oscuro perfectamente peinado. Pero más sorprendente fue la joven a su lado. Su chaqueta de cuero roja brillaba, abrazando su cuerpo firmemente sobre un fondo negro de suéter tipo cuello de tortuga. Los jeans ajustados delineaban sus largas piernas, y una cadena de plata brillaba en su cuello. Su cabello rubio caía en rizos sueltos que rebotaban ligeramente mientras ella reía. Jason también se rió, inclinando la cabeza hacia ella, con los ojos arrugados de diversión. Parecía un hombre disfrutando de una cita. No un hombre cuya esposa había sido asesinada a sangre fría apenas 48 horas antes. Los pasos de la señorita Marple se hicieron más lentos. Sus ojos, entrenados por décadas de observación de la naturaleza humana, se agudizaron. Jason se giró. Por un breve instante, la sorpresa brilló en su cara, y se quedó paralizado. Su mandíbula se estremeció. Luego, como una cortina corrida, se recompuso. «Oh, señorita Marple», dijo con voz cálida y apagada. «No esperaba verte aquí». La chica a su lado cambió ligeramente su postura. «Hola, señorita Marple», dijo su tono cortés, aunque con un toque amargo y una corriente subyacente de irritación por la interrupción. Jason hizo un gesto rápido. «Esta es mi amiga, Margie». La señorita Marple inclinó la cabeza con una leve sonrisa. «Un placer, señorita Margie». Los dedos de Jason volvieron a temblar y Margie inmediatamente tomó su mano, agarrándola posesivamente. Su agarre era firme, asertivo, y lo jaló ligeramente hacia ella. «Qué gusto verte», dijo Jason apresuradamente. «Deberíamos irnos». Y así, desaparecieron por el camino, su risa desvaneciéndose contra el viento. La señorita Marple se quedó un momento más junto a las manzanas. Recogió una distraídamente y la colocó en su cesta, pero sus pensamientos ya no estaban allí. No en hilo ni tejido. Estaban en un enredo de sospechas tácitas. Regresó a casa en silencio. En su salón, el fuego crepitaba suavemente. Se sentó en su sillón favorito, una suave manta sobre sus rodillas. El tejido yacía en su regazo, intacto. Sus pensamientos volvieron a la pálida Melissa, su rostro sin vida, la copa rota, las uñas astilladas, la leve mancha de sangre sobre la barra de acero, y ahora Jason sonriendo, coqueteando, riendo con un desconocido, o no tan desconocido. No, no era un extraño en absoluto. Recordó sus palabras desde el día después del asesinato de Melissa, cuando susurró con voz que no pretendía para ella. No más restricciones ahora. El tiempo se había sentido extraño, raro, frío. Pero ahora, Melissa se oponía a algo, murmuró la señorita Marple. Algo que Jason deseaba. Quizás alguien. Recogió sus agujas, pero no podía concentrarse. Sus manos se movían,
pero su mente vagaba, tejiendo fragmentos de conversaciones, miradas y comportamientos. Melissa había sido de voluntad fuerte. Eso se sabía. Tenía opiniones firmes, un ingenio agudo y una franqueza que irritaba a muchos. Pero, ¿eso era suficiente para que la mataran? Solo si se interponía en el camino de algo que alguien quería desesperadamente. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron pensativamente. Margie, la mujer de la chaqueta roja con los ojos impacientes, ¿era simplemente una amiga? ¿O algo más? ¿Jason estaba de luto o celebrando? ¿Y por qué la cara de Jason se quedó fría al verla? No conmocionado, no angustiado, sino atrapado. Había habido un plan, ahora la señorita Marple creía. La muerte de Melissa no fue un estallido de rabia. No fue una tragedia nacida de accidente o furia. Fue escenificada, medida, llevada a cabo con un espeluznante control. Los moretones en la cabeza de Melissa, la peculiar rotura en la taza de té, la ausencia de cualquier herida defensiva salvo sus uñas rotas, todo insinuaba precisión. Su mirada se desvió hacia la ventana. El pueblo dormía bajo un cielo pesado. Pero dentro del cálido capullo de su cabaña, la señorita Marple sintió que se avecinaba una tormenta. Alguien había planeado eliminar a Melissa. Y Jason, bueno, él no había mirado sorprendido de ser libre. Había mirado aliviado. Afuera, una rama golpeó contra el vidrio. La señorita Marple se levantó lentamente y cerró la cortina. Luego se recostó, acunando sus agujas de tejer una vez más, y susurró. Si Jason realmente la amaba, sus ojos llevarían tristeza, no brillan a la luz del sol. Al siguiente amanecer, comenzaría a preguntar preguntas discretamente, educadamente, como solo la señorita Marple podía, y en algún lugar entre los puntos y silencios, la verdad comenzaría a desmoronarse. Era una mañana fresca en Santa María. El sol, aunque brillante, luchaba por calentar el aire frío que se desplazaba a través de las ventanas abiertas. Dentro de su acogedora sala de estar, la señorita Marple estaba sentada a la mesa del desayuno, taza de té de porcelana en una mano, tostadas untadas con mantequilla en su plato, y el periódico cuidadosamente doblado a su lado. El aroma de mermelada de naranja mezclada con un fuerte té de salón flotaba suavemente a través de la habitación. Todo parecía tranquilo en la superficie, pero una tensión silenciosa permanecía en el aire, como el preludio de una tormenta. Justo cuando levantó la taza de té a sus labios, el sonido estridente del timbre de la puerta resonó en toda la cabaña. Marta, su criada, apareció momentos después, secándose las manos en el delantal. Señorita Marple, dijo con voz levemente burlona, sin aliento. El inspector Graves está en la puerta. Dice que es urgente. La señorita Marple colocó su taza de nuevo en el platillo con precisión pausada. Su expresión permaneció tranquila, pero sus ojos brillaban con alerta perceptiva. Por favor, pídale que espere en el salón y traiga una taza de té extra. El inspector ya estaba de pie junto a la ventana cuando la señorita Marple entró en la habitación. En sus manos llevaba una carpeta marrón, el texto negro en negrita en su portada capturando inmediatamente su atención. Informe post-mortem, Melissa. Buenos días, inspector. Señorita Marple saludó, señalando el sofá. Pareces inusualmente temprano. El inspector Graves dio un breve asentimiento. Su voz era más tranquila de lo habitual, marcada por la gravedad. Señorita Marple, comenzó. El informe ya está disponible. Melissa no murió simplemente por un traumatismo cráneoencefálico. Los rasgos de la señorita Marple se mantuvieron estables, aunque sus cejas se arquearon ligeramente. Continúa, dijo en voz baja. Graves abrió la carpeta, pasando el dedo por las líneas impresas. Se encontró una alta concentración de sedimento de veneno en su torrente sanguíneo. Probablemente estaba inconsciente antes de que se produjera la herida en la cabeza. La lesión, lo que en un primer momento pensamos que fue la causa de la muerte, fue solo el golpe final. Hizo una pausa, pasando la página. La sangre en la taza rota y debajo de las uñas de Melissa coincide. El mismo individuo. La señorita Marple exhaló lentamente, no sorprendida, pero profundamente entristecida. Así que el asesino la sometió primero, la dejó indefensa y luego propinó el golpe fatal. Graves asintió con gravedad. No fue un acto de ira. Fue calculado. Y el veneno, habría tomado tiempo para hacer efecto. Alguien conocía su rutina lo suficiente como para planificar esto con precisión. Alguien de la casa, señorita Marple. Dicho con total naturalidad. Es casi imposible que un extraño ejecute un crimen tan intrincado sin ser observado. Exactamente.
Graves cerró el expediente. Tendremos que entrevistar a la familia nuevamente. Aprecio su presencia, señorita Marple. Su opinión podría ser invaluable. Ella inclinó la cabeza suavemente en señal de acuerdo. Te acompañaré, por supuesto. Más tarde ese día, el aire se había espesado con la humedad de la tarde. La niebla se aferraba a los setos, como si se resistiera a soltar el suelo. La señorita Marple se quedó sentada junto a la ventana de la habitación, con sus desgastados binoculares en mano. Todas las noches, sin falta, inspeccionaba su pequeño rincón del pueblo, una vieja costumbre nacida tanto de curiosidad como de un agudo ojo de detective. Esa noche, algo peculiar captó su atención. Un joven, de no más de 20 años, se acercó a la puerta principal de la finca Cartwright. Llevaba un pesado abrigo gris, con el cuello levantado contra el frío. Su postura era agitada. Caminó de un lado a otro y luego se acercó a la puerta, intentando entrar. El portero, un hombre mayor con postura rígida y gorra plana, le bloqueó el paso. He venido a hablar con ella, gritó el chico, la desesperación quebrándose en su voz. Solo 5 minutos, por favor déjame entrar. La señorita Marple ajustó el enfoque de sus binoculares. El rostro del niño apareció con claridad, mejillas sonrojadas, ojos desorbitados, labios temblorosos, manos apretadas a los costados. Había miedo en su expresión, sí, pero algo más, urgencia y quizás arrepentimiento. El portero se mantuvo firme. Dijo algo que la señorita Marple no pudo oír, pero el efecto fue claro. El niño retrocedió, hombros caídos. Con una última mirada suplicante hacia la casa, se dio la vuelta y se alejó, frustrado. La señorita Marple bajó los binoculares lentamente. Ahora, ¿quién podría ser tú?, murmuró. Volvió a su sillón, con los ojos fijos en el fuego, mientras su mente comenzaba a tejer una red alrededor de los acontecimientos del día. Melissa había sido envenenada, no por un momento de oportunidad, sino deliberadamente. El veneno había sido introducido sutilmente en su comida o bebida, lo que requería familiaridad. Entonces, ¿quién tenía acceso a las comidas de Melissa, sus copas, su confianza? Jason, su marido, vivía bajo el mismo techo, pero su comportamiento después de la tragedia estuvo lejos de afligido. Amy, la cuñada, parecía retraída y tensa. Edward, tranquilo, siempre en segundo plano, observando. Jennifer, matriarcal, orgullosa y a menudo despectiva. Elsa, la criada, siempre presente, a menudo pasada por alto. Cada uno tuvo oportunidad, pero ¿motivo? Eso requeriría pelar capas de celos, herencia, resentimiento. La señorita Marple bebió un sorbo de su té. El sabor amargo persistió más de lo esperado. Debería haberlo hecho. Dejó la taza. ¿Qué pasa si el chico de la puerta es la pieza faltante? Pensó en voz alta. Alguien en quien Melissa confiaba, alguien que sabía más de lo que debía. Quizás él intentó advertirle. Quizás él también vino tarde, o tal vez sabe quién lo hizo. Hizo una nota mental para preguntarle al inspector Graves sobre el niño. Quizás un expretendiente, un amigo secreto, un testigo. Por ahora, la señorita Marple esperaba. Las sombras de la muerte de Melissa eran densas, pero los hilos empezaban a brillar, y la señorita Marple, con su estilo tranquilo, ya comenzaba a soltarlos. Afuera, la campana de la iglesia sonó suavemente, resonando a través del pueblo dormido. Y dentro de la pequeña y ordenada cabaña, una mente tan aguda como el viento de la tarde trabajaba silenciosamente, sin descanso, hacia la verdad. Era poco más del mediodía cuando la señorita Marple, con su elegante abrigo de tweed y guantes, salió del coche del inspector Graves y miró hacia la gran fachada de la casa de Jennifer Cartwright. Las estatuas de leones en la puerta parecían más imponentes que nunca. Una nube gris se cernía sobre la casa como un velo de inquietud. El inspector Graves tocó el timbre, y momentos después, la puerta fue abierta por Elsa, la criada tranquila y de voz suave. Sus ojos pasaron del inspector a la señorita Marple con una ansiedad apenas disimulada, y ella se hizo a un lado para dejarlos entrar. Dentro del salón, Jennifer estaba sentada majestuosamente en una lujosa silla de terciopelo, piernas cruzadas con deliberada elegancia. Al otro lado de la habitación, Marta, la madre de Edward, estaba en su silla de ruedas, silenciosa y quieta, con frágiles manos cuidadosamente cruzadas en su regazo. En el momento en que los visitantes entraron, todas las miradas se volvieron hacia ellos con leve shock. Los labios rojos de Jennifer se curvaron en una mueca de desprecio. Bueno, ¿qué puedo decir, señorita Marple?, preguntó con dulzura desdeñosa. Teníamos la gran idea de mezclarnos con la clase inferior.
Qué tragedia tan encantadora resultó ser. La señorita Marple ofreció una mirada, sin respuesta verbal. Sus ojos recorrieron la habitación, absorbiendo todo silenciosamente, desde la tensión sutil en la postura rígida de Marta hasta la forma en que los dedos de Jennifer tamborileaban contra el apoyabrazos. Jennifer de repente se encendió. Ah, y no creas que no lo vi. Esa escena absurda de ayer, ese repartidor gritándole a todo pulmón en la puerta, diciendo que quería ver a Melissa. Desvergonzada. La calma de Marta se rompió. Su voz tembló al defenderse. Mi hija no era así. Él solo era un repartidor. Apenas lo conocía. Yo acababa de recibir paquetes, eso es todo. Jennifer se rió amargamente. ¿En serio? Entonces, ¿por qué siempre era ella quien abría la puerta para él? Yo diría que eran más familiares de lo que te gustaría admitir. El aire se calentó con la tensión creciente. El inspector Graves se aclaró la garganta. No estamos aquí para debatir sobre el carácter. Creemos que el veneno fue administrado por alguien dentro de esta casa. Necesitamos investigar a fondo. En ese momento, Edward entró en la habitación, llevando un abrigo largo marrón y guantes, cabello ligeramente despeinado. Amy lo siguió de cerca, con expresión ilegible. Escuchó los comentarios de Jennifer, y sus ojos se estrecharon por la irritación. Mamá, ya basta. Siempre tienes que crear una escena. Elsa, por favor, llévala de vuelta a su habitación. Elsa asintió y Marta se alejó suavemente en su silla de ruedas, sin protestar, rostro demacrado por el agotamiento. La señorita Marple notó que Amy no dirigió ni una sola mirada cálida hacia su suegra mientras pasaba, solo un desinterés hueco. El inspector Graves se volvió hacia el resto de los miembros de la familia. ¿Había alguien que tuviera un conflicto o enemistad con Melissa? ¿Algo que pareciera inusual en los días previos a su muerte? Edward sacudió la cabeza rápidamente. No, Melissa era gentil, ingenua incluso. No podía lastimar a alguien. ¿Y quién descubrió su cuerpo primero? Preguntó el inspector. Yo, respondió Elsa. Estaba en la cocina cuando escuché un fuerte accidente. Entré corriendo y la encontré en el piso, sin responder. La taza de té estaba destrozada a su lado. Entonces todos los demás entraron. La señorita Marple se volvió hacia Edward, su voz suave pero firme. ¿Y tú dónde estabas en ese momento? Estaba en el tejado, dijo Edward. Necesitaba un poco de aire. Amy añadió. Yo estaba en mi habitación. Escuché a Elsa gritar y bajé. Intervino Jennifer con frialdad, mientras leía. La señorita Marple hizo una última pregunta, tono casual. ¿Y Jason? Los ojos de Jennifer se entrecerraron. Estaba profundamente dormido, como un niño. La entrevista concluyó sin claridad, y la señorita Marple y el inspector hicieron su salida, un pesado silencio lo seguía. Esa noche, mientras el pueblo yacía bajo el silencio del anochecer, un golpe sonó en la puerta de la señorita Marple. Era Elsa. La señorita Marple fue llevada de nuevo a ver a la criada a tal hora. La condujo al salón donde yacía una cesta de tejer al lado de su sillón. Elsa entró vacilante. Sus ojos estaban muy abiertos, en parte por miedo, en parte por esperanza. Señorita Marple, susurró, tengo algo que darle. Melissa me lo dio a mí en secreto. Dijo que, si algo alguna vez pasaba, debería dárselo a alguien. Bien. Creo que eres esa persona. Ella le entregó un pequeño diario, su tapa roja desgastada, las esquinas ligeramente dobladas. La señorita Marple lo tomó con cuidado. Gracias, Elsa. Has hecho lo correcto. Más tarde, sentada junto a la chimenea, las llamas proyectando sombras parpadeantes a través de las paredes, la señorita Marple giró las páginas del diario de Melissa. La escritura era delicada e incierta en algunos lugares. No quería este matrimonio, pero me presionaron. No entiendo. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me están obligando a hacer lo que no quiero? Siento que algo terrible podría suceder. Las cejas de la señorita Marple se fruncieron. Lo leyó de nuevo. Así que Melissa estaba obligada, no solo a casarse, sino también a algo más profundo, más siniestro, y lo había presentido. La frialdad de Amy, la hostilidad de Jennifer y ahora la confesión de Elsa. La señorita Marple se recostó, olvidando el tejido. Todos intentaron controlarla, susurró. Y cuando ella se resistió, la silenciaron. La pregunta ya no era quién mató a Melissa. Era porque todos la querían tranquila. La mañana amaneció suavemente sobre el pueblo de Santa María. La luz era de oro pálido,
difundida a través de las volutas de niebla que permanecían sobre los setos y los tejados de pizarra. Las calles adoquinadas, húmedas por el rocío de la noche anterior, brillaban débilmente mientras el sol subía. Los pájaros cantaban obedientemente a lo lejos, y el humo de las chimeneas se elevaba en espirales silenciosas. Dentro de su cabaña bien cuidada, la señorita Marple estaba sentada a la mesa del desayuno en la cocina salpicada de sol. Los cubiertos pulidos brillaban ordenadamente a su lado. Una tostada en rebanadas y un solo huevo cocido descansaban en su soporte. El aroma de té Darjeeling impregnaba delicadamente el aire. Justo cuando levantó su cuchara con practicada elegancia, la puerta se abrió con un crujido. Marta, su criada, se apresuró adentro, mejillas sonrojadas y ojos abiertos por la inquietud. Señorita Marple, dijo sin aliento. Hay una multitud reunida afuera de la casa de Jennifer. Jason ha sido llevado de urgencia al hospital. Dicen que se derrumbó. Algo anda terriblemente mal. La señorita Marple dejó la cuchara con calma deliberada. Su expresión permaneció serena, pero sus ojos azul pálidos se agudizaron, alerta, como si un cambio tácito se hubiera instalado en el pueblo como una sombra. Gracias, Marta, dijo con dulzura. Creo que daremos un pequeño paseo. 10 minutos después, la señorita Marple estaba sentada en la parte trasera de un taxi del pueblo, con sus manos enguantadas descansando ligeramente sobre su bolso. A medida que pasaban por los caminos familiares, observó a los grupos murmurantes de aldeanos intercambiando teorías, chismes y muestras de simpatía. Las paredes encaladas de la clínica del condado de St. Mary se alzaban ante ellos, modestas y sin pretensiones, rodeadas de setos bien cuidados. Sin embargo, hoy su aire pacífico se había fracturado en silencio caos. Dentro, la sala de espera bullía de tensión. Las enfermeras se movían rápidamente entre las habitaciones, los papeles crujían, y las voces intercambiaban detalles médicos tras la recepción. Jennifer estaba sentada rígidamente en una esquina, rostro pálido pero cuidadosamente maquillado. Su lápiz labial rojo estaba ligeramente manchado, una imperfección inusual. Amy se sentó a su lado, encorvada, mordiéndose nerviosamente la uña del pulgar. Ninguna de las dos notó que la señorita Marple se había deslizado discretamente a una silla cercana. Jason estaba en la sala de observación. A través de la mampara de cristal, su figura inmóvil yacía bajo una fina manta. Sus labios se habían tornado gris azulados, y respiraba con dificultad. Una enfermera ajustó el goteo a su lado, mientras el médico a cargo se quitaba los guantes con desgaste visible. Echó un vistazo al informe en su mano y luego se dirigió a Jennifer y Amy. Hay un sedimento en el torrente sanguíneo de Jason, un veneno de acción lenta, el mismo tipo que se encontró en el sistema de Melissa después de su muerte. Afortunadamente, la dosis no fue tan fuerte esta vez. Está estable, pero lo mantendrán bajo observación. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia atrás, entrecerrando los ojos. Así que estaba sucediendo de nuevo. En ese momento, Eduardo entró apresuradamente. Su comportamiento habitualmente sereno se rompió por verdadera preocupación. Doctor, preguntó con voz tensa. ¿Sabe qué era el veneno? Podría ser Sedaxin o Sopre. El médico asintió pensativamente. Esas son posibilidades. Sabremos más después de la pantalla de análisis, pero sí, encajan en el perfil. La señorita Marple observó el intercambio desde una distancia educada. No hicieron ningún esfuerzo por acercarse, pero cada palabra aterrizó limpiamente en su mente. Los nombres específicos de Edward llamaron su atención como una espina en seda. ¿Por qué esos dos exactamente? Murmuró. ¿Los he visto en alguna parte? Unos 20 minutos más tarde, la señorita Marple caminó hacia el mostrador de la farmacia del hospital. Detrás del cristal, el farmacéutico exhibía varios medicamentos. En ese momento volvió a ver a Edward, hablaba rápidamente, con la espalda tensa. El farmacéutico deslizó un pequeño paquete hacia él. Los ojos de la señorita Marple se fijaron en la etiqueta, Peyodina, un remedio suave pero de acción rápida, utilizado como analgésico. Curiosa, frunció ligeramente las cejas. Jason estaba sedado, susurró. No por dolor. ¿Por qué Edward necesitaría un analgésico hoy? Salió corriendo del hospital lentamente, golpeando suavemente el bastón contra los pisos pulidos. Afuera, el cielo se había oscurecido ligeramente, nubes extendiéndose como cortinas corridas. Su mente, sin embargo, ardía de actividad. La secuencia de acontecimientos se negaba a ser aleatoria. Primero Melissa, ahora Jason, el mismo sedativo, dos miembros de la misma casa.
¿Pero por qué? ¿Repetiría el asesino el mismo método? ¿Fue desesperación, dejadez o un mensaje? Y Edward, tranquilo Edward, no solo había identificado los nombres de los venenos sin que se lo pidieran, sino que también había comprado un medicamento no relacionado con la condición de Jason. ¿Coincidencia o descuido? Mientras caminaba hacia su casa, la señorita Marple dejó que sus pensamientos se reorganizaran como piezas de un rompecabezas. Todavía había demasiados huecos, demasiadas sombras que oscurecían la verdad. Pero el patrón se estaba formando, débil pero innegable. De regreso a su cabaña, se quitó el abrigo, se sirvió una taza de té fresco y se sentó junto a la ventana, observando el pueblo volver a su ritmo, aunque su mirada estaba lejos. Un segundo silencio, murmuró, revolviendo su té. Pero este no durará. Jason había sobrevivido y, en su supervivencia, había abierto otra puerta. La señorita Marple recogió su cuaderno. Aunque sus manos se movían lentamente, su mente danzaba con conexiones agudas. Una verdad permanecía ahora más clara que nunca. El envenenador seguía suelto, y el tiempo ya no estaba de su lado. El salón estaba cargado de silencio, como si las mismas paredes contuvieran su aliento. El sol del atardecer se filtró a través de las cortinas de encaje, proyectando patrones temblorosos de luz sobre el suelo pulido. A solicitud del inspector Graves, Jennifer, Amy, Edward y Elsa estaban sentados. Jason permanecía inconsciente en el hospital, ajeno a la tormenta desatada. La señorita Marple permaneció junto a la chimenea, una imagen de calma y autoridad en su cardigan gris y cabello blanco cuidadosamente recogido. Sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con precisión. Metió la mano en su bolso y lentamente sacó una sola hoja cuidadosamente doblada. La página, amarillenta por el tiempo y con los bordes ligeramente curvados, era de un diario viejo. Su voz, al alzarse, era tranquila pero precisa, cada sílaba tallada como fino grabado en piedra. Nunca acuso sin causa. Pero cuando los patrones comienzan a formarse, cuando las coincidencias se repiten, debo confiar en mis instintos. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia ella. El aire vibraba de tensión, como si algo invisible se hubiera deslizado bajo la superficie de la civilidad. La señorita Marple miró primero a Amy, luego a Jennifer y finalmente a Edward, cuyo pie golpeaba nerviosamente contra la alfombra. Se encontró un sedativo de acción lenta en el torrente sanguíneo de Melissa, dijo claramente. Y la misma sustancia fue descubierta en la sangre de Jason. Los dedos de Amy se congelaron en el aire. Jennifer se enderezó en su silla, labios entreabiertos. Edward se puso rígido. Si Melissa estuvo siendo envenenada lentamente y con el tiempo, continuó la señorita Marple, ¿entonces quién envenenó a Melissa? La pregunta flotaba en el aire, pesada y siniestra. La sala respondió solo con silencio. Pero lo más curioso es que la señorita Marple continuó. Fue Edward, de entre todas las personas, quien preguntó al médico si el veneno podría ser Sopré o Sedaxin. Dijo, girándose ligeramente hacia el inspector. Son dos sedativos de prescripción, nombres que el hombre común no sabría a menos que tuviera conocimiento previo. El inspector Graves asintió lentamente, con la mandíbula apretada. La señorita Marple añadió. Se le vio a Edward comprando peyodina en la farmacia del hospital. Amy lo miró, claramente inquieta. A Jason le dieron un sedativo, dijo la señorita Marple, cuidadosamente enunciando cada palabra. No es un analgésico. Entonces, ¿qué dolor exactamente sentía Edward? ¿Tratamiento? ¿Culpa, quizás? La cara de Edward palideció visiblemente, una fina capa de sudor apareció en su frente. Yo estaba herido, dijo rápidamente, elevando un poco la voz. Por eso compré la peyodina. Los ojos de la señorita Marple se movieron lentamente hasta la mano de Edward. Eso no es la marca de una lesión accidental, dijo en voz baja. Eso es un moretón de una lucha. Una que ocurrió cuando intentaste matar a Melissa y ella luchó para sobrevivir. Jennifer jadeó y se llevó la mano a la boca, mirando a Edward con ojos horrorizados. Edward saltó a sus pies. Eso es mentira, gritó, pero el temblor en su voz lo delató. La señorita Marple no se inmutó. Desdobló la página del diario que sostenía. Su voz se volvió más suave, pero su impacto fue un estruendo. Estas son las palabras de Melissa, escritas días antes de su muerte. Comenzó a leer en voz alta. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me obligan a hacer lo que no quiero? Me siento sofocada en esta casa. Nunca aceptó esta vida. La señorita Marple se rindió, colocó la página suavemente a un lado de la mesa.
Luego se volvió hacia el grupo. La muerte de Melissa no fue un accidente, dijo con calma. Era un plan, un cruel plan que se desarrolló silenciosamente hasta que su espíritu comenzó a resistir. Primero se vio debilitada por los sedativos, luego, cuando no quería someterse, le dieron la dosis fatal. La enfermedad de Jason fue desesperación, una repetición del mismo método impulsada por el pánico. Pero cuando un asesino repite su crimen, deja patrones, y al final, se expone. Edward abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera hablar, Elsa, sentada en el borde de la habitación con las manos temblorosas en su regazo, levantó la cabeza. Lo vi, susurró. Todos se giraron. Vi a Edward lanzar algo detrás del muro del jardín, una botella. El inspector Graves se quedó una vez. Registraremos la propiedad inmediatamente. Edward se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. La resistencia en él parecía desmoronarse por completo, de inmediato. Jennifer se puso de pie lentamente, mirando fijamente a su hijo con incredulidad. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué haces esto? Edward no respondió. Amy se quedó de pie, con los brazos cruzados firmemente. Porque Melissa no encajaba aquí. Porque ella no era de nuestro mundo, dijo. ¿Y tú? Se volvió hacia Jennifer. Te aseguraste de que Edward nunca lo olvidara. La señorita Marple miró al inspector. Había presión de la familia, de la herencia, de las expectativas. Melissa fue un inconveniente que la hizo prescindible. El reloj seguía corriendo. Nadie habló. Afuera, el jardín se mecía suavemente con el viento, en paz, como si no hubiera sido tocado por la tragedia que había ocurrido dentro de esas paredes. Pero, en el interior, la verdad finalmente había emergido de las sombras. El salón estaba envuelto en una pesada quietud, el tipo de silencio sofocante que desciende cuando una verdad inefable ha quedado al descubierto. Las partículas de polvo flotaban perezosamente en un rayo de sol que se inclinaba sobre la alfombra, proyectando un tono dorado sobre la habitación que acababa de convertirse en escenario de una tragedia. Edward se sentó encorvado en el borde del sofá floral, con las manos temblando sobre su regazo. Su rostro se había vuelto ceniciento, y sus ojos hundidos reflejaban vergüenza y rendición. El inspector Graves estaba frente a él, inquebrantable, un hombre que había visto demasiadas confesiones, pero ésta traía consigo una gravedad silenciosa. Edward, dijo en voz baja y firme. ¿Admites que mataste a Melissa? Edward inhaló profundamente, sus hombros alzándose como si tratara de reunir fuerzas desde el aire mismo. Se hizo una pausa. Luego, lentamente, asintiendo hacia abajo, susurró. Sí, lo hice. Le quité la vida a mi propia hermana. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Amy, sentada a su lado, instintivamente buscó su mano, pero Edward retrocedió, su brazo tembló como si su toque quemara. Su voz no era más fuerte que un susurro, pero cada palabra llevaba un peso que aplastaba los corazones a su alrededor. Estaba cansado, cansado de las burlas de la vida que tuvimos. Siempre pobres, siempre por debajo de ellos. Amy me prometió un futuro, dinero, respeto, un lugar en su mundo. Ella dijo, si quieres esa vida, Melissa tuvo que casarse con Jason, y yo tuve que convertirme en el guardián. Sus labios temblaron mientras continuaba. Y lo hice. Fui con él, pero quería más control. No podía dejar que Jason pensara con claridad ni cuestionara nada, así que lo drogué, poco a poco, cada día, un poco de sedativo en su té. Se volvió más tranquilo, más nublado, más flexible. Todos escucharon en silencio atónito. Incluso Jennifer, por lo general imperiosa, ahora estaba rígida y pálida, con las manos agarrando el borde del asiento. Melissa ayudó al principio, pensó que calmaría los nervios de Jason, pero luego vio la verdad. Me confrontó, dijo Edward con la voz quebrada. Dijo que ya no sería parte de eso. Que Jason era su marido y que expondría todo. Entré en pánico. Le rogué, pero ella estaba decidida. Amenazó con ir a Jennifer, a Amy, al inspector. Sabía que si lo hacía, Amy me abandonaría. Jennifer me echaría. Lo perdería todo. Bajó la mirada, una lágrima deslizándose por su mejilla. Así que vertí una dosis más fuerte en su té. Ella me vio, ella lo sabía. Se negó a beber. Así que la obligué. La sujeté por los brazos, la bajé y la hice beber. Pensé que sería suficiente. Hizo una pausa, con los ojos distantes. Pero no murió de inmediato. Se tambaleó, extendió la mano hacia la mesa, luchó, y en ese momento me quebré.
Agarré la varilla de acero detrás de la cortina. No pensé, solo di un golpe. Solo uno. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La mano de Amy estaba ahora apretada firmemente sobre su boca, ahogando un sollozo. ¿Y el repartidor?, preguntó el inspector en voz baja. Eso está bien, dijo Edward, parpadeando lentamente. Le dije que viniera en ese momento para hacer una escena. Quería confusión, quería que la sospecha recayera sobre Jason. La gente ya dudaba de Melissa, solo le di algo al fuego, combustible. La señorita Marple dio un paso adelante, su voz suave pero clara. No te dejaste llevar solo por amor, Edward. Te impulsaba la codicia, tu hambre de respetabilidad. Melissa confiaba en ti, creía en ti, y usaste su amor para forjar un camino hacia tu ambición. Eso no es solo traición, es destrucción. Edward ahogó la cabeza, la última pieza de su orgullo desmoronándose como polvo. El inspector Graves metió la mano en su abrigo, sacó un par de esposas y las colocó suavemente alrededor de las muñecas de Edward. Edward no se resistió. Simplemente se giró una última vez hacia donde su madre, Marta, estaba sentada inmóvil, con los ojos llenos de incredulidad y los labios entreabiertos. No se oía ningún sonido. No miraba a su hijo, sino a un extraño. La señorita Marple permaneció inmóvil mientras el inspector guiaba a Edward fuera. El tic-tac del viejo reloj de pared resonó en el espacio, marcando el fin de un secreto que se había mantenido demasiado tiempo en silencio. Pasaron 2 semanas. El pueblo de Santa María comenzó a respirar de nuevo. La casa Cartwright ya no se sentía como la pieza central de la especulación susurrada, pero las cicatrices permanecieron. En el jardín parroquial, entre violetas en flor y rosas trepadoras, Marta se sentó en un banco de madera, con los ojos fijos en el suelo, desenfocados, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para ella. Sus hombros, una vez orgullosos, ahora estaban un poco caídos bajo el peso de la pérdida. Elsa se sentó a su lado, punteando silenciosamente pétalos secos de una cesta. Frente a ellos, Jason estaba sentado en la hierba. Finalmente había recibido el alta del hospital, aunque el peso de lo que había soportado lo había dejado tranquilo y sumiso. Sus ojos brillaban mientras miraba a Marta. Lo siento, susurró. No pude salvarla. Marta se volvió lentamente. Su voz era ronca, pero amable. La amabas. Ella sabía que eso era más que suficiente. Una suave brisa susurró entre las hojas. Desde la distancia, la señorita Marple observó al trío. Se paró junto al camino de piedra, con las manos enguantadas cruzadas sobre su bolso. No se acercó, simplemente observó. Sabía que no había victoria. Al resolver un asesinato, solo queda la paz, o algo parecido. Detrás de ella, la campana de la iglesia sonó una vez. La señorita Marple se giró y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo, sus pasos lentos pero firmes. La verdad había surgido de las sombras, pero sabía que la curación llevaría mucho tiempo. Y así, Santa María regresó a su ritmo habitual, las rosas florecieron, las tazas de té tintinearon, en algún lugar lejano, otro secreto comenzó a agitarse.